Hola, soy Sandra Chimal y en esta ocasión les presentaré la definición de función, definición de su gráfica, algunos ejemplos y sus elementos utilizando GeoGebra. Para ello ya tengo abierto GeoGebra Clásico 5, a mí me ha funcionado bien. En la parte de arriba tenemos el menú principal. Si cuando lo abren se ve muy pequeño, en opciones pueden encontrar tamaño de letra y yo elegí 48 puntos para verse mejor. Aquí tenemos entonces el menú principal, luego le siguen cuadros que yo llamo casillas. Estas casillas en la parte inferior derecha tienen un triángulo que se le da clic con el botón izquierdo del mouse, aparece menú. Pues cada una de las casillas tiene su menú. Luego tenemos abierto o activado la vista algebraica y la vista gráfica. Si ustedes cuando lo abren no tienen abierto o activado vista algebraica, en la parte principal del menú donde está vista le dan clic con el botón izquierdo del mouse y aparece el menú. Ya pueden activar vista algebraica, vista gráfica y la barra de entrada que yo tengo en la parte inferior. Entonces, para ello, para presentarlo de función, ya hice algunos letreros que vamos a activar dándole clic con el botón izquierdo del mouse. Entonces tenemos que una función, su definición formal sería que para todo X que pertenece al conjunto D, que no es vacío, existe un único Y que pertenece al conjunto C, que tampoco es vacío, tal que f de X es igual a Y. Esa es la definición formal. Una interpretación de esta lo tenemos en el siguiente texto. Para todo X, eso es lo que significa esta A de cabeza. Para todo X que pertenece a D, existe un único. Eso es lo que significa esta E al revés o volteada. Y el único, el signo de admiración, Y, que pertenece a C, tal que X está evaluado en F, es igual a Y. Entonces, esa es la definición formal de lo que es una función. Entonces, tenemos el conjunto D, el conjunto C, y F es llamada la regla de correspondencia. D es llamado dominio, C es llamado contradominio, y F es la regla de correspondencia. Podemos poner esto también como texto en la vista gráfica. Utilizando la penúltima casilla, le dan clic en la parte inferior derecha con el botón izquierdo del mouse y aparece el menú donde buscan texto. Está etiquetado con ABC. Si ustedes ponen el cursor sobre la casilla, les va a decir que seleccionen una posición y ahí le den clic. Entonces le damos clic a esta posición y aparece una ventana donde ya nos pide escribir. Entonces vamos a escribir que D es llamado dominio de F, de la función F. Le damos OK. Vamos a poner la nota para C. C es llamado contradominio o codominio de F. Y nuestra F es llamada regla de correspondencia. Entonces necesitamos otro texto. F es llamada regla de correspondencia y F va de D a C. Entonces necesitamos activar lo que es fórmula látex. Le damos ahí palomita para que se active y ponemos F que va de D, que es el dominio. Necesitamos una flecha, la buscamos en símbolos
que va a C. Esta es llamada nótese que no se separa. Lo voy a poner como uno solo. Es regla de correspondencia. Nótese que en vista previa no está separado, es regla de correspondencia. Para ello necesitamos utilizar otros símbolos para la separación, ya que estamos utilizando lenguaje látex. Entonces, después de la es, ponemos la diagonal invertida, espacio, diagonal invertida y espacio. Y entonces nótese ya en vista previa ya se separó. Regla de, ahí hay que separar otra vez. Diagonal invertida, espacio, diagonal invertida, espacio. De correspondencia. Entonces, diagonal invertida, espacio, diagonal invertida. Y espacio. Regla de correspondencia. Le damos OK y ahí aparece. Si ustedes lo quieren mover con la flecha de la primera casilla que dice mueve, le dan clic ahí y ya pueden mover el texto. Ya pueden mover el texto y con el botón derecho del mouse sobre el texto o bien sobre vista algebraica y al texto, le dan clic con el botón derecho del mouse. Y aparece propiedades del objeto. Y aparece propiedades del objeto. Ya sé que se lo den al texto y si no les hace caso, pues aquí en vista algebraica. Entonces lo podemos poner de otro color. De otro color y incluso ponerlo más grueso. Y cerramos. Entonces vean, así pueden agregar textos a su documento. Bueno, entonces ya tenemos que una función está determinada por su dominio, su contradominio y su regla de correspondencia. El dominio lo vamos a localizar en los números reales que forman el eje de las X. No necesariamente es todo el eje de las X, pero ahí se va a encontrar. El contradominio lo vamos a localizar en los reales que forman el eje de las Y. No es todo el eje de las Y, pero ahí lo vamos a localizar. O sea, depende de cómo definan el contradominio. En este caso, va a ser todo el eje de las Y. Y la regla de correspondencia es lo que conocen como la fórmula o la relación. Me dan una X que está en el dominio y yo la evalúo en la regla de correspondencia para obtener la Y, que va a quedar en el contradominio. Cuando se hace esto, se dice que Y es la imagen de X bajo la función F. Entonces, la imagen, aquí está su definición formal, Y pertenece a la imagen de la función si solo si existe un número X en el dominio tal que Y es igual a f de X, o sea que se encuentran relacionados bajo la regla de correspondencia. La imagen, si se dan cuenta, la imagen va a estar contenida en el eje de las Y, va a estar contenida en el contradominio o codominio y no tiene por qué ser todo
el contradominio. Bueno, ya tenemos la X, ya calculamos la Y con la regla de correspondencia. Y la imagen, aquí está su interpretación. Y pertenece a la imagen de F si solo si existe una X que pertenece a D, tal que Y es nuestra F de X. O sea, X que evaluamos en F. Entonces ya tenemos la X, ya tenemos calculada la Y bajo la regla de correspondencia. Y con eso formamos las parejas. Parejas ordenadas, X, Y, donde X pertenece al dominio de la función y Y es nuestra F de X, que está en el contradominio. Estas parejas ordenadas son lo que forma la gráfica de la función. Gráfica de la función, y es lo que encontramos en el plano cartesiano. Son parejas ordenadas. Bueno, entonces vayamos con los ejemplos, con algunos ejemplos de lo que son funciones, y sobre la marcha veremos quiénes no son función. Voy a ocultar, podemos ocultar nuestros letreros. ¿Está? Ocultamos nuestros letreros y empezamos entonces con una función básica que sería Y igual a X. Nótese, ahí la Y está despejada y depende de X bajo la relación de igualdad. Le damos Enter y automáticamente GeoGebra ya la etiquetó como F. Entonces ya la está reconociendo como una función. Y esto que está en vista gráfica, pues es precisamente la gráfica de la función. Es la gráfica de la función. El dominio son todos los reales en el eje de las X. El contradominio, que en este caso también coincide con la imagen, son todos los reales en el eje de las Y. Y estos puntos que forman la recta, que son parejas ordenadas, es la gráfica de la función. Esta es llamada función identidad. Vamos a generar más rectas. Para ello, en la penúltima casilla, le damos clic con el botón izquierdo del mouse a la parte inferior derecha y aparece el menú donde lo que vamos a localizar es el deslizador. Le damos clic al deslizador y cuando ponen el cursor sobre la casilla les dice seleccione ubicación, que es lo que tienen que hacer. Le dan clic con el botón izquierdo del mouse a la parte de vista gráfica y entonces ya aparece una ventana donde ya está seleccionado un número, se refiere a un número real, etiquetado con A, y lo vamos a poner de 50, de menos 50 a 50, y vamos a ir de punto 5 en punto 5, y cerramos. Vamos a necesitar otros dos deslizadores, así que de una vez los ponemos. Este es B. También lo vamos a poner de menos 50 a 50. Incremento de punto 5. Y otro más. Entonces ya está etiquetado con C. También lo vamos a poner de menos 50 a 50. Incremento. También de punto 5. Aquí es el incremento que ustedes gusten. Y ya los tenemos. Para moverlos, recuerden, es con la flecha de la primera casilla que dice mueve. Entonces ya podemos moverlos y están generando los números reales, que va de punto 5 en punto 5, empieza en menos 50 y termina en 50. Entonces también nos sirve para acomodarlo. Ahí los podemos acomodar. Bueno, entonces una vez
generados. En la parte de entrada vamos a teclear A por X. No es necesario poner asterisco o espacio entre ellos, simplemente A juntado con X más B por Y igual a C. Y entonces nos da una recta. Si le damos en la vista gráfica, si le damos Enter, entonces en nuestra vista algebraica, GeoGebra la pone ya como una ecuación, la etiqueta como ecuación 1 y ahí está la ecuación. Nótese, en esta no está despejada la Y. Y recuerden que para la función debemos de tener que Y es igual a f de X, o sea que Y dependa de X. O sea que la tendríamos que despejar para hacerla ver como una regla de correspondencia de una función. Bueno, sí la podemos despejar. Y aquí está la gráfica, que son las parejas ordenadas. El dominio de esta función sigue siendo los reales en el eje de las X. El contradominio sigue siendo los reales en el eje de las Y, que también coincide con la imagen de la función, que son los reales en el eje de las Y. Entonces, al mover estos valores, pues se generan varias rectas. Al mover estos valores se generan varias rectas. Bueno, entonces, ¿qué pasa si ponemos A igual a 0? ¿Qué pasa si ponemos A igual a 0 en la entrada? Es para no mover el cursor aquí. Entonces le pongo A igual a 0. Y entonces vean, ya me dio esta recta horizontal. Esta recta horizontal. Y bueno, la podemos subir. Bueno, no es necesario. Esta recta horizontal. Donde la Y es igual a menos 5.92. Y no está involucrando, nótese la ecuación en la vista algebraica, esta ecuación no está involucrando a la X. ¿Eso qué significa? Pues que para esta Y en específico se le asigna a todos los valores de X. Se le asigna a todos los valores de X. Volvamos a nuestra definición. La definición dice que para toda X debe de tener una única Y, tales que están relacionadas. Entonces, aquí se trata de escoger primero la X. Si agarro X igual a 1 en el eje de las X, pues le corresponde esta Y, que es menos 5.92. Si agarro el número 6 en el eje de las X, pues le corresponde esta Y, que es la misma, menos 5.92. Y le está correspondiendo solo una única Y, o sea que sí cumple con la definición. O sea que estas rectas horizontales, si las muevo, estas rectas horizontales sí son la gráfica de una función. El dominio, pues sería todo el eje de las X, serían los reales en el eje de las X, ese es el dominio. El contradominio sería todo el eje de las Y, pero la imagen es solamente este valor. Este valor en este caso es el 2.25, el que yo puse. Y igual a 2.25. Entonces, la imagen en este caso solamente consta de un solo valor. Estas también representan gráficas de funciones, estas rectas. Bueno, ahora pongamos, ¿qué pasa si B es igual a 0? B igual a 0. Le damos Enter y tenemos una recta vertical. Esta recta vertical, pues vamos a ver si cumple con la definición de función. Esta gráfica, a ver si cumple con la definición de función. Dice que para todo X le debe de relacionarse con una
única Y. Entonces, si yo agarro este valor, le está relacionando una infinidad de valores de Y. Se están relacionando una infinidad de valores de Y. Por ejemplo, si X es igual a 2, se está relacionando con todas las Y's de arriba positivas y las de abajo negativas. Entonces no está cumpliendo con la definición, porque una X que elegimos, pues tiene muchas Y's. Nótese en la vista algebraica, tenemos X igual a 2. No está involucrado la Y. No la podríamos despejar porque no está involucrada. X es igual a 2. Quiere decir que le está asignando al 2 todos los valores de Y. O sea, esto vale para todo valor de Y. Para todo valor de Y. Entonces ya no está cumpliendo con esta parte de existe un único. Por eso es que este tipo de rectas no representan la gráfica de una función. Estas rectas no representan la gráfica de una función. Bueno, entonces ocultemos otra vez nuestro letrero y las ecuaciones. ¿Ah? Bueno, podríamos tener los deslizadores. Y ahora continuemos con otros ejemplos. Uno de los más comunes es el de tener una parábola. Ponemos en la parte de entrada X y al final de la barra de entrada tenemos una alfa que si le dan clic aparece un menú donde pueden escoger el cuadrado y le dan enter. Y nótese en vista algebraica, GeoGebra ya le etiquetó con un AG, ya lo está viendo como una función. En este caso, Y sería igual a G de X. Lo que nos está presentando en la vista gráfica son las parejas ordenadas de esa función. El dominio son todos los reales en el eje de las X. El contradominio son todos los reales en el eje de las Y. Y la imagen de esta serían los reales positivos unión el 0 que están en el eje de las Y. O sea, sería desde 0 a infinito. Ahí está esta gráfica, parábola, que representa la gráfica de una función. ¿Sí? Pero resulta que no todas las parábolas representan la gráfica de una función. Si ponemos X igual a Y al cuadrado, le damos enter y ya le etiquetó con ecuación 2 en vista algebraica. Nótese, ahí la Y no está despejada. La Y no está despejada. Entonces, ¿cómo sabemos si esto representa la gráfica de una función? Pues otra vez tomamos la definición de función y dice que para todo valor de X del dominio, del supuesto dominio, debe de existir un único valor de Y en el contradominio. Vean, si yo elijo el 4 y me voy hacia arriba, aquí está relacionado con esta parte de arriba de la parábola y también está relacionado con esta parte de abajo de la parábola. Bueno, para hacerlo más visible, vamos a elegir un punto de la segunda casilla, elegimos punto y lo tomamos aquí en el 4, que está sobre el eje de las X. Nótese que GeoGebra lo puso como una pareja ordenada 4,0.
A mí lo que me interesa es la abscisa, que es 4. Y ese 4, que es el valor de la X, la abscisa, debe de estar relacionado con una Y. Entonces, ¿cómo saber quién le corresponde? Pues vamos a la casilla 4 y tomamos una recta perpendicular. Le damos clic ahí a la elección y dice que tengo que tener un punto y un segmento de recta o un segmento. Entonces le doy ahí punto, le doy clic al punto A y al eje X. Le doy clic y aparece la recta perpendicular al eje X que pasa por el 4,0. Ya está, GeoGebra me dio la ecuación X igual a 4. Y nótese, ahí están los puntos donde se intersecta. Podemos ir a la segunda casilla le damos clic con el botón izquierdo del mouse. En la parte inferior derecha de la casilla aparece el menú donde dice intersección. Elegimos esta, punto de intersección. Y si ustedes ponen el mouse sobre la casilla y la elección que han hecho, aparece lo que tengo que hacer, que dice selecciona intersección de los dos objetos sucesivamente o en la intersección. Entonces selecciono la recta y selecciono la parábola. Y aparecen los puntos de intersección B y C. Nótese en la vista algebraica, ambos puntos tienen la misma abscisa, que es el valor de 4, X igual a 4, pero tienen diferente ordenada, que es el valor de Y. Aquí vale -2 y en el otro vale 2. Entonces está contradiciendo la definición. Dice que si ya me elegí una X, en este caso X igual a 4, le debe de tocar un único valor de Y. Y en este caso le están tocando dos valores, el -2 y el 2. Por eso es que esta no representa la gráfica de una función. Entonces, las parábolas que abren a la derecha o a la izquierda no son gráficas de funciones y podemos ocultar ya esto para continuar. Para continuar. Entonces tenemos ahora la X al cubo. Ponemos en la parte de entrada X cúbica y le dan al cubo y ahí está. GeoGebra le etiquetó con la letra P, P de X, que sería entonces Y es igual a P de X, X al cubo. Las parejas ordenadas, que son los que forman la gráfica de la función, lo está poniendo en la vista gráfica, en el plano cartesiano. Nótese, el dominio sigue siendo los reales en el eje de las X, el contradominio, los reales en el eje de las Y. Y en este caso, la imagen son los reales en el eje de las Y. Son todos los reales, es igual al contradominio. En este caso, imagen y contradominio representan lo mismo, están en el eje de las Y. Las parejas ordenadas son los que forman la gráfica de la función, que es lo que nos está presentando GeoGebra en rojo. Bueno, para generar potencias de X, lo que podemos hacer es otra vez otro deslizador donde vayamos cambiando los exponentes. Entonces, penúltima casilla, elegimos el deslizador, le damos clic en vista gráfica y ahora, en vez de elegir número real, vamos a elegir entero. Automáticamente lo etiqueta con la letra N, va de 1 a 30 y el incremento es de 1 en 1. Le damos OK y ahí está. En la parte de entrada ponemos X elevado a la N. X elevado a la N. Le damos Enter y aparece la recta
y nótese, si lo movemos, recuerden que para mover es con la flecha de la primera casilla. Ahí está cómo van quedando las gráficas. Cuando las potencias son pares, se asemejan a la parábola. Vean, cuando las potencias son pares, se asemejan a la parábola. Y cuando las potencias son impares, se asemejan a x al cubo, a la cúbica. ¿Sí? Entonces podríamos tomar también los dominios de ellas. Es decir, para esta, el dominio sería todo los reales en el eje de las x, el contradominio, todos los reales en el eje de las y, la imagen son los reales positivos unión el cero en el eje de las y. Y para potencias impares, pues coinciden los reales para el dominio en el eje de las x, imagen y contradominio, los reales, en el eje de las y. Entonces ahí lo tenemos y podemos ocultarlo. Seguimos. Tenemos también una raíz cuadrada de x, lo vamos a poner como x a la 1/2. Entonces, como potencia, 1/2. Le damos enter y ahí aparece. Nótese, es solamente una rama de una parábola que abre hacia la derecha. Aquí GeoGebra lo etiquetó con la letra R, porque ya estamos poniéndolo como función. El dominio sería todos los reales positivos unión el cero que se encuentra en el eje de las x. El contradominio son todos los reales en el eje de las y, pero la imagen son todos los reales positivos unión el cero que se encuentran en el eje de las y. Y lo que me está presentando GeoGebra en naranja es la gráfica de la función, que son las parejas ordenadas. Y continuamos. Ahora ponemos otra función, que es la de valor absoluto. Este comando ya lo tiene GeoGebra. Bueno, también el de la raíz cuadrada. Ya también tiene este de valor absoluto abs de x. Entonces, ahí me está indicando que necesito poner la x entre paréntesis. La x entre paréntesis, le damos enter y ya está nuestro función valor absoluto, dominio, todos los reales en el eje de las x, contra dominio, todos los reales en el eje de las y, la imagen, que serían estas, que serían los reales positivos unión el cero en el eje de las y. Ahí está. Y ponemos otra función. En la parte de entrada tecleamos 1 entre x. Le damos enter y ahí aparece 1 entre x. Esta función tiene como dominio a todos los reales menos el cero. O sea, hay que quitarle el cero que está en el eje de las x. Contradominio serían todos los reales, pero la imagen son todos los reales excepto el cero. Y eso se encuentra en el eje de las y. La imagen en el eje de las y son todos los reales menos el cero. Entonces ahí está nuestra función.
Incluso podríamos hacer una combinación de ellas. Vean, GeoGebra lo etiquetó con S valor absoluto y con T el 1 sobre X. Entonces podemos poner valor absoluto de 1 sobre X. Puedo usar la notación que puso GeoGebra, S de T de X. A eso se le llama composición de funciones y ahí está, le damos Enter y aparece como F subíndice 1 en la vista algebraica. Nótese la parte negativa de la función 1 sobre X, pues al ponerle el valor absoluto, pues ya lo está poniendo positivo. Bueno, tiene sentido, así funciona el valor absoluto. Pero entonces, ahora el dominio de esta función sigue siendo los reales menos el 0 en el eje de las X, contra dominio los reales en el eje de las Y, pero la imagen son los reales positivos únicamente, o sea, sin el 0, los reales positivos no incluyen al 0, reales positivos en el eje de las Y. Esa es la imagen. Y otra forma de definir la función valor absoluto es utilizando la condicional. Recuerden, el valor absoluto se define cuando X es mayor o igual que 0, lo deja igual, o sea, le asigna el mismo valor. Cuando X es mayor o igual que 0, le asigna el mismo valor. En caso contrario, es decir, si es negativo, le asigna el negativo. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues multiplicando por menos el valor de X. O sea que si X es menor que 0, le cambiamos el signo. ¿Y cómo se le cambia el signo? Pues multiplicando por menos. Pues ahí quedaría, y es una forma de graficarla usando condicional. Y ahí está la misma gráfica de la función valor absoluto. Y nótese en la vista algebraica, ahí está dada por tramos. Está dada por tramos la definición de esta función. Bueno, también tenemos otro tipo de funciones. Por ejemplo, si ponemos, usando la condicional, si X positiva le va a asignar un 2. Y ya está. Le damos Enter y solamente me está dibujando esta parte. En la vista algebraica y podemos observar la regla de correspondencia. En la vista gráfica, ahí tenemos las parejas ordenadas que forman la gráfica de la función. En este caso, el dominio de la función, nótese la forma de definirlo, solamente son para los reales positivos en el eje de las X. O sea, solamente para esta parte, reales positivos en el eje de las X, ese va a ser el dominio de la función. Incluso hasta la regla de correspondencia aquí me lo dice. Bueno, X igual a H1 de X igual a 2, esa sería la regla de correspondencia. A todos los X les está tocando el mismo valor de Y. A todos los X les está tocando el mismo valor de Y. Por eso es que es función. Agarra un X y lo manda al Y igual a 2. La imagen de la función
es solamente el número 2. El contradominio pues sigue siendo todos los reales en el eje de las Y's, pero la imagen es solamente el valor de 2. Continuamos. Ahora tenemos, también están establecidas las funciones trigonométricas. Aquí pueden ya teclear directamente la función seno, la función coseno, etcétera. Vamos a teclear la tangente, que es TG de X. Ahí está la tangente de X. Bueno, es una función periódica, por eso es que la gráfica se presenta así. Y para las funciones trigonométricas, pues estamos acostumbrados a evaluarlas en múltiplos de pi o en términos de pi. Entonces, para evaluarlas en términos de pi, pues vamos a cambiar la escala del eje de las X. Para ello, en la parte superior derecha, hay una florecita o engrane. Interprétenlo como gusten. Para mí es una flor. Le dan clic con el botón izquierdo, escogen vista gráfica, le dan clic y aparece un menú donde lo que buscamos es el eje X, le dan clic, activan la distancia, activan la distancia y esta distancia se refiere al recorrido que hay de un valor a otro. Entonces lo vamos a poner de pi medios en pi medios y cerramos. Y ahí aparece ya transformado el eje X. Ya cambió de escala. Bueno, entonces ustedes notarán que en menos pi medios no le corresponde ninguna Y o parte de la gráfica, si lo ven como puntos, como parejas ordenadas. En menos pi medios, 3 medios de pi, 5 medios de pi. Eso quiere decir que esos números que dije no pertenecen al dominio de la función. Y entonces habría que quitarlo de los reales en el eje de las X. O sea, sería los reales menos pi medios, 3 medios de pi, etcétera. Nótese que de uno a otro, pues hay una longitud de pi unidades. Hay una longitud de pi unidades. Cada pi unidades. Entonces basta con que se sitúen en pi medios más los múltiplos enteros de pi para quitárselos al eje de las X. Y bueno, el contradominio serían todos los reales en el eje de las Y, la imagen sería todos los reales en el eje de las Y, nada más el dominio es el que cambia. Pero para simplificar nuestras observaciones, vamos a restringir esta regla de correspondencia y entonces si la restringimos o la cambiamos, pues ya no representarían a la misma función. O sea, solamente me voy a tomar una rama de la tangente. Entonces le ponemos aquí, sí, para ponerlo como condición, si X se encuentra entre menos pi medios y pi medios, entonces vamos a poner eso entre menos pi, lo puedo poner con palabra, pi medios menor que X, menor que pi medios. Entonces, lo que vamos a hacer es tomarnos la tangente que pudimos haber puesto la letra que nos está poniendo GeoGebra, que es P-1 de X.
que ya no era necesario poner la X porque ya lo estaba tomando como el anterior. Y ahí está, lo puso en rojo. Y podemos ocultar el P subíndice 1. Y pues ahí lo tenemos, es solamente una rama. Entonces vean, aquí cambió el dominio. Cambió el dominio. Esta función Q subíndice 1, pues ya es diferente de la P subíndice 1. Por eso es que una función queda determinada por su dominio, contradominio y regla de correspondencia. Entonces vean, la regla de correspondencia de P1 y Q1 es la misma, pero el dominio cambió. El dominio cambió. Ahora el dominio de Q1, que está en rojo, pues es un intervalo abierto porque no toca el menos pi medios hasta pi medios, pero no toca el pi medios. Por eso se llama intervalo abierto. Ese sería el dominio. El contradominio son todos los reales del eje de las X, de las Y, perdón. Todos los reales del eje de las Y, y la imagen son todos los reales del eje de las Y. Entonces ahí está. Esta es una nueva función porque cambió el dominio. Por mi parte es todo. Sigan practicando, sigan repasando y cuídense. Gracias.